up inside like the 4th of July. Whenever you're around, Mi nombre es Marely Zambrano Cueva, soy estudiante de la Universidad Estatal Amazónica, sede Sucumbíos, y curso el tercer semestre en la carrera de Biología. El día de hoy voy a resumir brevemente, en lo posible, el capítulo 1 del libro publicado por Jocelyk Casanova el 5 de marzo del 2013, de título La lógica molecular de la vida. Antes de comenzar con el resumen, quiero decir que hay que irnos familiarizando con los términos que no dominamos desde el principio. Por ejemplo, ¿qué es molecular? Molecular tiene referencia a lo que es de la molécula o todo lo que esté relacionado con ella. ¿Y qué es molécula? Básicamente una molécula es una agrupación definida y ordenada de átomos que, como sabemos, constituye la porción más pequeña de una sustancia pura y que conserva sus propiedades. El capítulo 1 de este libro consta con 18 páginas y uno de los primeros subtítulos que nos da este capítulo es el que dice la unidad química de los diferentes organismos vivos. Y en este subtema nos habla básicamente de que los organismos vivos se componen de moléculas inanimadas. ¿Qué queremos decir con moléculas inanimadas? Que no tienen vida. Por ejemplo, un ejemplo de inanimado puede ser la sal, la arena y todas esas cosas. También nos habla de algo súper importante, que es que el capítulo se basa mucho en considerar prácticamente todas las propiedades de los organismos vivos que distinguen de las otras agrupaciones de la materia, y también tratan de definir bastante a lo largo del capítulo lo que es la vida en sí como tal. En el segundo subtema de este capítulo tenemos como título que la materia viva posee diversos caracteres, y en este nos plantea una pregunta muy importante de analizar y que te pone a pensar bastante, porque la pregunta es ¿qué distingue a los organismos vivos de los objetos inanimados? Y a lo largo del texto te va explicando que son varias las causas, pero principalmente los distingue en que son estructuralmente complicados y altamente organizados. También que tienen muchos tipos de moléculas complejas, como dije anteriormente, y que con ellos se contrasta o se relaciona mucho lo que es la materia inanimada de nuestro entorno, como por ejemplo la arcilla, la arena, las rocas, el agua del mar, entre otras cosas que pueden ser inanimadas, y que también suelen consistir en compuestos químicos relativamente simples. En segundo lugar, los organismos vivos extraen, se transforman y usan energía de su entorno. Por ejemplo, la luz solar y todas esas cosas. Pero también eso lo usan generalmente en forma de nutrientes químicos. Por ejemplo, en el caso de la luz solar. Dicha energía les permite a los organismos vivos construir y mantener propias, complejas, estructurales y realizar un trabajo mecánico, químico, osmótico y de otras clases. En cambio, la materia inanimada no utiliza energía de un modo sistemático, por así decirlo, con objeto de mantener estructuras o de realizar algún trabajo. Por ejemplo, en el caso de la materia viva que utiliza la luz solar, en este caso puede ser la planta que mediante sus procesos fotosintéticos de verdad necesitan utilizar la luz solar, pero en cambio los objetos inanimados no dependen de este tipo de cosas. Esta es otra de las razones o las respuestas para la pregunta que nos plantea en este subtema, que recordemos que es ¿qué distingue a los organismos vivos de los objetos inanimados? También nos hablan de un tercer atributo, en este caso de los organismos vivos, que es el más característico, que es la capacidad de autoperpetuarse o autorreplicarse. Es una propiedad que puede considerarse la quinta esencia de un estado vital.
La única célula bacteriana depositada en un medio nutritivo estéril puede generar 1.000 millones de células. Incluso nosotros los seres humanos podemos autoperpetuarnos, dejar descendencia. Lo mismo pasa con las plantas a través de semillas y con todos sus procesos que pueden autoperpetuarse. Esto es una de las razones y respuestas más obvias que tenemos para comprender por qué se diferencian los objetos o las moléculas vivas de los objetos inanimados. Entonces, dicho esto, estaría muy de más decir que la materia inanimada tiene esta capacidad. Por ejemplo, el agua del mar no se puede replicar, la arena o la arcilla tampoco. Entonces la materia, o sea, las mezclas de materia inanimada no presentan en sí ninguna capacidad de desarrollarse o reproducirse en entidades idénticas a la masa, como lo que decían antes. En otro de los subtítulos dice: la bioquímica trata de explicar la vida en términos químicos. ¿Qué nos trata de decir con esto? Que prácticamente las moléculas obviamente componen a los organismos vivos que cumplen todas las leyes familiares de la química, pero también interrelacionan entre ellas de acuerdo con otra serie de principios a los que nos referimos colectivamente, como la lógica molecular de la vida. Estos principios no incluyen leyes, fuerzas físicas o alguna de esas cosas, pero son un conjunto de relaciones que caracterizan a la naturaleza, tanto en las funciones o las interacciones con las biomoléculas también puede ser. Como bien sabemos, los organismos vivos, como mencionaba al inicio, se componen de moléculas, pero ¿cómo estas moléculas pueden dar lugar a la remarcable combinación de características denominadas vida? Este capítulo nos deja un sinnúmero de interrogantes, porque nos responde una, pero a la vez nos generan 5 más o 10 más. Entonces siempre está en constante pregunta. Algo que me llamó mucho la atención de esta parte del capítulo es que hacen recuerdo a que en un momento del mundo hubieron varios filósofos que pensaban y aseguraban que los seres vivos estaban dotados de una fuerza vital misteriosa o divina, pero esta doctrina, en este caso es el famoso vitalismo, ha sido firmemente rechazada por la ciencia moderna. Y el objetivo fundamental de la ciencia bioquímica es el determinar de qué modo, o sea, interactúan unos con los otros conjuntos de moléculas. Pueden ser inanimadas que constituyen organismos vivos para mantener y perpetuar la vida, como decía en antes. Otro de los títulos de este capítulo nos dice que debajo de la diversidad biológica subyace la uniformidad química. Y para explicarnos nos da un ejemplo muy interesante. Nos cuenta prácticamente que entre un roble, un águila vuela por encima del árbol, de la copa del árbol, y a su vez una bacteria del suelo crece entre las raíces. Parece un principio que tiene muy pocas cosas en común, pero después de varios tiempo se logró, con la investigación, resultó evidente que los organismos vivos son notablemente similares independientemente de las condiciones en las que estén. En este caso el águila estaba por la copa del árbol y la bacteria estaba simplemente en la raíz. Pero estas cosas se pudieron analizar y entender después de años y años de estudios, de experimentos, inclusive en los niveles químicos y microscópicos también. También nos contaba algo acerca de que la bioquímica pretende describir siempre casi en términos moleculares aquellas estructuras, mecanismos y procesos químicos compartidos por todos los organismos y descifrar los principios organizativos en los que se basa la vida y sus diversas formas. Cabe destacar que en esta parte del capítulo nos mencionan también que la gama de hábitats en las que viven los seres vivos, los organismos, van desde aguas termales hasta la tundra ártica.
desde el intestino animal hasta los dormitorios de colegios mayores, y tiene su reflejo en la gama igualmente amplia de adaptaciones bioquímicas específicas. Estas adaptaciones básicamente respetan la organización química fundamental como tal, compartida por todos los organismos. Las generalizaciones en este caso son muy útiles, aunque no siempre son perfectas, pero de hecho gracias a estas excepciones se suelen a menudo confirmar las generalizaciones científicas. Otro de los subtemas que tenemos en el capítulo nos dice que todas las macromoléculas se constituyen a partir de un número limitado de compuestos simples, y en este caso nos ponen como ejemplo la bacteria del Escherichia coli, que prácticamente resulta ser infecciosa debido a su capacidad, y se la puede encontrar o ella se propaga a través del agua o de los alimentos contaminados. También es importante analizar que la bacteria Escherichia coli es una de las bacterias más analizadas por la ciencia debido a su genética sencilla y su crecimiento rápido. En el laboratorio puede transferirse un gen a la bacteria Escherichia coli dentro de una pequeña molécula de ADN circular llamada plásmido. Es decir, siempre la ponen en los ejemplos prácticamente porque es una de las más comunes y, como bien dice, una de las más fáciles de comprender a simple vista. Entonces lo que nos dice prácticamente es que cada una de las células de esta bacteria del Escherichia coli contiene más de 6.000 compuestos orgánicos diferentes, y entre los que se incluye un total de aproximadamente 3.000 proteínas y un número similar de diferentes moléculas de ácido nucleico, por ejemplo. En cambio, en el organismo humano puede haber decenas de millones de proteínas diferentes, así como muchos tipos de polisacáridos, que son cadenas de azúcares simples. Y igual una variedad de lípidos y muchos otros compuestos de menor masa muscular. Entonces, en conclusión, podríamos decir prácticamente que la mayor parte de las subunidades monoméricas a partir de las que se construyen todas las macromoléculas desempeñan más de una función. Y a partir de esas consideraciones pienso que podríamos definir ya algunos de los principios de la lógica molecular de la vida. Podemos decir, por ejemplo, que todos los organismos vivos poseen la misma clase de subunidades monoméricas. También que existen patrones comunes en la estructura de las macromoléculas biológicas. Y también podemos decir que la identidad de cada organismo queda preservada por la posesión de un conjunto distintivo de ácidos nucleicos y de proteínas. Otro de los temas que nos da este capítulo es el que dice y nos habla acerca de la producción y el consumo de energía en el metabolismo. Y en este caso es muy importante mencionarlo debido a que la producción y el consumo de energía es un tema central en la bioquímica. También conocemos que las células han desarrollado mecanismos altamente eficientes para capturar energía solar o para extraer energía de los combustibles oxidables. Entonces, las células y los organismos, pues por lógica, dependen del consumo de constante energía. E igual en este párrafo nos muestran una imagen de un pez y en la parte de abajo nos ponen de dónde puede obtener la energía esta especie, ¿no? Otro de los subtemas del capítulo nos dice que los organismos no se encuentran nunca en equilibrio con su entorno. Y esto es debido a que los organismos vivos no están en equilibrio con su entorno. Pero es porque la muerte y la putrefacción restauran en cierta forma este equilibrio. Por ejemplo, durante el crecimiento, la energía contenida o ganada en los alimentos es utilizada para sintetizar moléculas complejas y para concentrar los iones del entorno. Cuando el organismo muere, pierde su capacidad para obtener energía de los alimentos y prácticamente sin energía el cuerpo no puede mantener las gradientes de concentración.
Y en este caso nos dan el ejemplo nuevamente de un pez y nos dice que el pez contiene proteínas, ácidos nucleicos, glúcidos y grasas compuestos esencialmente por el medio ambiente. Existe otro subtema que nos dice la composición molecular es un reflejo de un estado estacionario dinámico. Y para esto nos da, primero quiero explicar el ejemplo. Y nos dice que las moléculas de hemoglobina que en este momento están transportando el oxígeno desde nuestros pulmones hacia nuestro cerebro se sintetizaron el mes pasado. Y probablemente dentro de un mes se habrían degradado ya. Y nuevas moléculas de hemoglobina las habrían reemplazado en este caso. Dicho esto, es bueno destacar que lo que más me quedó del párrafo es que a pesar de la composición química de un organismo, puede mantenerse constante prácticamente a lo largo del tiempo. La población de moléculas de una célula u organismo se encuentra bien lejos de ser estática. Y esto debido a que las moléculas se sintetizan y más tarde se degradan mediante reacciones químicas continuas que implican la existencia de un flujo constante de masa y energía en el sistema. Y para eso expliqué en primer lugar el ejemplo de las moléculas de hemoglobina que trabajan en lo que es nosotros como ser humano, que es lo que estábamos analizando. Ya. También nos habla el capítulo de que los organismos intercambian energía y materia con su entorno. Esto debido a que los organismos y las células vivas, los organismos vivos y las células deben obligatoriamente realizar un trabajo para mantenerse vivos y posteriormente reproducirse. Esto debido a que la síntesis continúa de componentes celulares requiere de un gran trabajo químico. La acumulación y retención de sales y diferentes componentes orgánicos en contra de un gradiente de concentración que implica una realización de un gran trabajo osmótico. Como también podemos hablar de la contracción muscular o el movimiento bacteriano que presenta un trabajo prácticamente mecánico. La bioquímica es importante mencionar que examina los procesos por los que se extrae, canaliza y consume energía, por lo que resulta esencial conocer los principios fundamentales de la bioenergía. Es considerado sencillo el ejemplo mecánico mostrado en la mayoría de imágenes que nos muestra aquí. Y es que prácticamente un objeto situado en la parte superior de un plano inclinado posee una cierta cantidad de energía potencial y como resultado de su elevación, obviamente. Pero tiende a deslizarse espontáneamente por el plano, perdiendo progresivamente su energía potencial al acercarse al suelo. En cambio, si el objeto es acoplado a un mecanismo de cuerda y polea, el movimiento espontáneo hacia abajo puede realizar cierta cantidad de trabajo, es decir, la cantidad que nunca será mayor al cambio de la energía que realiza dependiendo la posición. Otra cosa que es muy importante mencionar de este párrafo es que nos dice que podemos definir un sistema como el conjunto de los reactivos y productos, el disolvente y la atmósfera circundante, o dicho de otro modo puede ser todo aquello que está incluido en una región definida de espacio, el conjunto del sistema y obviamente sus alrededores que configurarían o pertenecerían ya a un universo. Pero si el sistema no intercambia materia ni energía con sus alrededores, se denominaría cerrado. Entonces, a manera de conclusión, podríamos decir y concluir, valga la redundancia, que los organismos vivos crean y prácticamente mantienen sus estructuras complejas y ordenadas a expensas de la energía libre captada de su entorno. Y también podemos concluir que las reacciones químicas o fotoquímicas se acoplan a los procesos
mediante intermedios químicos compartidos, canalizando la energía para hacer un trabajo libre, por así decirlo. Bueno, de ahí también el capítulo nos habla de un subtema que nos dice: las células y organismos intervienen de diferentes formas de energía. Y prácticamente esto nos hablaba de la primera ley de la termodinámica, que está desarrollada a partir de la física y la química, pero plenamente válida también en los sistemas biológicos, que es algo que me llamó mucho la atención porque no pensé que estas tres ciencias se podían en algún momento relacionar de manera tan evidente. Prácticamente describe el proceso de principio en la conservación de la energía. Y es que en cualquier proceso físico o químico, la cantidad de energía total del universo permanece constante, aunque su forma puede variar. Entonces, a manera de resumen o de conclusión, podemos decir que las células vivas son máquinas químicas, también biológicas y a su vez en cierta parte físicas. Y también sabemos que funcionan a temperatura constante. De igual manera existe otro subtema más en el que nos habla acerca del flujo de electrones que proporciona energía a los organismos. Entonces se puede deducir otra serie de principios del estado vital. En este caso, las necesidades energéticas de casi todos los organismos son cubiertas directa o indirectamente por la energía solar, que como sabemos la energía solar por el sol posee una gran derivación de energías. También la transducción y conservación de la energía en las células vivas depende del flujo de electrones en las reacciones de oxidación-reducción. Y que todos los organismos vivos son independientes e intercambian energía con la materia a través del entorno. Entonces, como bien decía, la energía solar es la fuente primaria de toda la energía biológica. Las reacciones termonucleares del Sol producen energía que es transmitida a la Tierra en forma de luz, convertida allí en energía química para las plantas y para ciertos microorganismos. De igual manera, menciona algo súper interesante, como lo es el famoso ATP, y es que este portador universal de energía metabólica es el nexo y la unión entre el catabolismo y el anabolismo. Entonces, ¿qué es el anabolismo y el catabolismo? Podemos decir por anabolismo, por ejemplo, puede ser cuando los aminoácidos se convierten en proteínas, la glucosa, el glucógeno y los ácidos grasos en triglicéridos. Y el catabolismo podría ser cuando las proteínas se convierten en aminoácidos, las proteínas en glucosa, el glucógeno en glucosa y los triglicéridos en ácidos grasos. Entonces, el anabolismo y el catabolismo son básicamente los dos procesos encargados del metabolismo. Y también el documento nos habla de que las células captan, almacenan y transportan energía, como lo he venido mencionando desde el inicio, pero de forma libre química, ¿ya? Entonces el ATP significa trifosfato de adenosina y es el que actúa como transportador principal de energía química en todas las células. Quiere decir que el ATP, el trifosfato de adenosina, es muy importante respecto a lo que son las células, las moléculas, cómo obtienen la energía, porque este ATP ha sido el responsable de transportar la energía entre las diferentes rutas metabólicas, y esto gracias a que es un reactivo intermediario capaz de acoplar reacciones endogámicas. También el ATP puede transferir su grupo fosfato terminal a una serie de biomoléculas aceptadoras que quedan en consecuencia activadas para posteriores transformaciones químicas.
Igual nos habla de que el metabolismo está regulado para conseguir el equilibrio y la economía. ¿Y a qué se refiere con esto? A que las células vivas no solo son capaces de sintetizar simultáneamente miles de clases diferentes de moléculas de glúcidos, grasas, proteínas, ácidos nucleicos y sus subunidades más sencillas, sino que además son capaces de hacerlo en las proporciones precisas que son necesarias para la célula. Entonces podemos decir que las células vivas son máquinas químicas autorreguladas diseñadas para trabajar con la máxima economía. Llegamos a un subtema en el que nos habla acerca de la transferencia de información biológica. Y pues es que es obligatorio que la existencia continua que garantice la perpetuación perfecta necesita y exige a la especie biológica el mantenimiento de toda su información genética en una forma estable. Es decir, que toda la información del ADN, del ARN, de toda la información genética de un organismo vivo, para que logre perpetuarse, tiene que necesariamente ser replicado de manera exacta, perfecta, con el mínimo de errores, y el correcto almacenamiento y la expresión exacta del mensaje genético define a las especies individuales, permite distinguirlas inclusive y asegura, sobre todo lo más importante, es que asegura su continuidad a lo largo de sucesivas generaciones. De igual manera, o también hablamos en este caso en el documento, nos hablaba de la continuidad genética que reside en las moléculas de DNA, que posiblemente la propiedad más notoria, reclamable, lógica de las células y organismos vivos es su capacidad para reproducirse con fidelidad casi perfecta. Como bien decíamos al inicio, ¿cuál es la diferencia entre un organismo vivo y un organismo inanimado? Y es prácticamente esta, la capacidad de reproducirse. Existen muchas más diferencias o cosas que nos pueden explicar cuándo es un organismo vivo y cuándo es un objeto inanimado, pero es fundamental que nosotros comprendamos esta causa precisamente, o sea, esta diferencia que es la capacidad de reproducirse. Y esta continuidad de rasgos heredados implica que a lo largo de miles de millones de años, la estructura de las moléculas que contiene la información genética ha debido permanecer constante. Entonces, podemos decir que la información hereditaria se conserva en el DNA. Y a manera de ejemplo podemos mencionar que un óvulo o un espermatozoide humano, al transportar la información hereditaria acumulada durante millones de años de evolución, transmiten estas instrucciones en forma de moléculas de DNA, en las que en secuencia lineal de subunidades nucleótidas unidas covalentemente codifica el mensaje genético. Ya. También nos mencionan que la estructura, gracias a la estructura del DNA, se hace posible la reparación y la replicación con fidelidad, con legitimidad, con perfección, es casi perfecta la estructura del DNA. Y esto es debido a que la capacidad de las células vivas de preservar su material genético y duplicarlo para su transmisión a la generación siguiente es el resultado de la complementariedad, estructura entre las dos mitades de la molécula de DNA. La unidad básica, por así decirlo, del DNA es un polímero lineal de 4 subunidades monoméricas diferentes. Entonces, podemos decir que la información genética está codificada en la secuencia lineal de 4 clases de subunidades del DNA, y también que la doble hélice del DNA se porta como un molde interno para su propia replicación y repartición. Ya, casi para finalizar en el documento, de igual forma nos hablaban de que los cambios en las instrucciones hereditarias hacen posible la evolución, y es que a pesar de la fidelidad
casi perfecta de la replicación genética, ciertos errores muy poco frecuentes han sido reparados, pero producen variaciones en secuencia nucleótida del DNA, que se conoce como una mutación genética. Una reparación incorrecta, cabe destacar esta parte, de que una reparación incorrecta de una lesión en una de las cadenas de DNA tiene el mismo efecto. En este caso, las mutaciones pueden hacer cambiar las instrucciones de producción de componentes celulares. Muchas mutaciones, por lo general la mayoría, son dañinas e incluso letales para el organismo, pues pueden provocar, la síntesis de un enzima defectuoso que no sea capaz de catalizar una reacción metabólica esencial, o de manera ocasional una mutación le confiere a un organismo una mejor disposición para sobrevivir en su medio ambiente. Entonces, a base de resumen, podríamos decir acerca de este párrafo que la gradual acumulación de mutaciones durante largos periodos de tiempo da lugar a la aparición de nuevas especies biológicas, cada una con una secuencia propia para sus moléculas de DNA. Esto debido a que ya han sido alterados o mutados. Entonces, una vez que comprendimos las mutaciones y la replicación del DNA, nos habla el capítulo acerca de que la anatomía molecular revela relaciones evolutivas, y es prácticamente porque la bioquímica ha sido la encargada de confirmar y ampliar en gran medida la teoría evolutiva. Esto debido a que se han basado en estudios y años de investigación. Por ejemplo, Carlos Linnaeus observó similaridades y diferencias anatómicas entre organismos vivos y diseñó un marco de referencia para valorar el grado de relación que existe entre especies diferentes. Mientras tanto, Charles Darwin nos proporcionó una hipótesis unificadora para explicar la filogenia de uno de los organismos modernos, el origen de las diferentes especies a partir de un ancestro común. Y de igual forma, la bioquímica siempre ha buscado revelar la anatomía molecular de las células de especies diferentes, las secuencias de subunidades en ácidos nucleicos y las proteínas de moléculas individuales de ácido nucleico. Y esto debido a que existen razonables expectativas de que en el amanecer del siglo XXI sepamos ya la consecuencia nucleótica completa de todos los genes que constituyen a la herencia biológica del ser humano. Entonces, lo que yo me he podido dar cuenta es que este libro examina muchas de estas características, los mecanismos de conservación de energía, la fotosíntesis, la replicación y la expresión genética. Ya casi para finalizar el documento, también mencionaba que la secuencia lineal del DNA codifica proteínas con estructuras tridimensionales, y es que la información está codificada lógicamente en el DNA en forma de secuencia lineal o monodimensional, y estas unidades nucleóticas de DNA, la expresión de esta información da como resultado una célula tridimensional. La transmisión, es importante decirlo, la transmisión de esta información entre 1 y 3 dimensiones ocurre en 2 fases. Una en secuencia lineal de desoxirribonucleicos del DNA, que codifica a través de un intermedio el desoxirribonucleicos del DNA. El intermedio en este caso sería el RNA, y la producción de una proteína como secuencia lineal correspondiente a los aminoácidos. Entonces, podemos decir que la secuencia lineal de aminoácidos de una proteína, en este caso, dirige la adaptación de una estructura tridimensional única mediante un proceso de autoensamblaje. Entonces, una vez que la proteína se ha plegado adoptando su conformación nativa,
puede asociarse de modo no covalente con otras proteínas, o bien con ácidos nucleicos o lípidos para formar complejos supramoleculares, como por ejemplo los cromosomas, los ribosomas y las membranas. Es muy importante destacar que en un momento de las diapositivas del capítulo de este libro nos señala que las macromoléculas con afinidad específica para otras pueden autoensamblarse en forma de complejos supramoleculares. Y también nos cuenta el libro, sigue profundizando más en las interacciones no covalentes, en este caso, que estabilizan las estructuras tridimensionales. Y que de ellas puedo decir que en las estructuras biológicas tridimensionales yo pienso que se combinan las propiedades de flexibilidad y estabilidad. Las propiedades de flexibilidad y estabilidad son son de la estructura en doble hélice del DNA y son debidas a la complementariedad de sus dos cadenas y el gran número de interacciones débiles que se establece entre ellas. Y para terminar este capítulo del libro, mencionaba algo de lo que ya había hablado casi en la mitad del capítulo, y es que cuesta o se hace, bueno, a mi criterio se hacía complicado creer que la física también tenía mucha relación con esto de la bioquímica, pero el documento nos muestra en la parte final de que las raíces físicas del mundo bioquímico, que se pueden resumir en diversos principios de la lógica molecular de la vida, en que, por ejemplo, una célula viva es un sistema de moléculas independientemente de que se autoensambla, se autoajusta y se autoperpetúa, y que extrae energía libre y materias primas de su entorno. También la célula realiza muchas reacciones consecutivas estimuladas por catalizadores específicos, los enzimas, que en este caso ella misma produce. También la célula se mantiene en un estado estacionario dinámico, lejos del equilibrio con su entorno, y que existe gran economía de componentes y procesos conseguida gracias a la regulación de la actividad catálica de los enzimas clave. También es que nos deja bastante el conocimiento de que la autorreplicación a lo largo de muchas generaciones está asegurada por la capacidad autoperpetuadora del sistema de codificación lineal de información. Y es que la información genética codificada en forma de secuencias de subunidades nucleótidas de lo que ya estábamos hablando antes, del DNA y el RNA, especifica la secuencia de aminoácidos de cada proteína individual, lo que en última instancia determina su estructura tridimensional, que como decía puede ir de 1 a 3, y por ende su función. También nos deja como enseñanza que hay un número de interacciones débiles no covalentes que estabilizan gracias a su acción cooperativa, y las estructuras dimensionales de las biomoléculas y prácticamente en los complejos supramoleculares. Y para finalizar, ahora sí finalizar este capítulo, hay una parte al final que nos dice que el ritmo con el que se ha venido progresando con el conocimiento bioquímico de procesos ha sido extraordinariamente rápido y lo sigue siendo cada vez más. Y en realidad son muchos datos relevantes de la bioquímica, y el capítulo bien menciona que el estudiante que se asoma por primera vez a esta disciplina se puede sentir quizás abrumado, pero yo creo que practicando y familiarizándose se puede llegar a comprender a la perfección todo acerca de una bioquímica no exacta, no completa, porque como bien dice el autor, sigue en constante avance, crece a pasos agigantados. Y también menciona la posibilidad del
posible descubrimiento y más alentador de la biología del siglo XX sea la confirmación de la existencia de una unidad y simplicidad fundamentales para la vida. Entonces, prácticamente los principios organizativos, la unidad bioquímica y la perspectiva evolutiva de la diversidad, complementados a nivel molecular, nos servirían de marcos de referencia, puede ser, en este caso, útiles para el estudio de esta bioquímica que avanza y avanza fuerte. Entonces, este ha sido el resumen, prácticamente lo más que yo he entendido acerca del capítulo 1, como lo son los fundamentos de la bioquímica.